les voy a describir una serie de universos de investigación. Estos son mis 9 años de investigación como psiconauta, psicoactivista, sociólogo, antropólogo y ahora sí que todo lo que me ha aventado para entender de una manera más amplia qué es el mundo de la psicodelia, hasta dónde se ha expandido y cuáles son las actividades que se pueden realizar al interior de este universo. Entonces, bueno, antes de llegar al tema de la antropología psicodélica, quiero describirle los 3 grandes temas del mundo de la psicodelia, ¿no? En primer lugar, el tema que creo que a todos nos toca en algún momento viviendo en México y que nos permea mucho, pero no es para nada el más importante, solamente uno de los que más escuchamos, es el tema de la política de las drogas psicodélicas en este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar en general sobre el tema de política de drogas. Junto con Karina, nosotros hemos participado ya en muchos foros, hemos viajado a otros estados de la República, hemos viajado a otros países a conocer a las personas que conforman parte del universo de la política de drogas, quienes están luchando por la legalización, por la regulación, por cambiar todos estos sistemas que básicamente no funcionan en lo más mínimo, como lo es el prohibicionismo, el cual es uno de los temas primarios de la política de drogas. Dentro del prohibicionismo encontramos cosas como la tipificación del narcotráfico, el narcomenudeo, la guerra contra las drogas, la historia de la prohibición. Para quienes aquí en este salón saben sobre historia y saben sobre la historia de las drogas en específico, ustedes sabrán que las drogas realmente no fueron ilegales hasta más o menos principios del siglo XX, con el proceso del opio, de la venta de opio en China, y básicamente todo esto como herramienta de control político, herramienta de control económico, y desde entonces la historia de la prohibición ha estado bajo este tema. Bueno, además del prohibicionismo tenemos también la siguiente opción, que es en donde también nos hemos especializado un montón, que es el tema de la reducción de daños. Para quienes no conocen, la reducción de daños son un montón de estrategias y sistemas que se utilizan para consumir drogas de una manera que no afecte tanto al cuerpo y a la mente. Entonces, para cada sustancia hay maneras gigantescas de reducir daños. Por ejemplo, si vas a fumar marihuana, pues se supone que no deberías mezclarla con tabaco, porque eso aumenta la temperatura en la que entra, además de que te jode más los pulmones, te raspa la garganta, es peor para ti. O si vas a consumir cocaína, utilizar popotes que no hayan sido utilizados por otras personas para no contagiar enfermedades, saben mediar dosis, utilizar grandes cantidades de agua, hacer análisis de sustancias para asegurarte de que tu sustancia es lo que dice ser. También está dentro de la reducción de daños el universo del Psyker. Por ejemplo, yo ahora me dedico a eso aquí en Alemania también. Trabajo con una organización que se llama Eclipse, que lo que hacemos es ir a festivales de más de 70,000 personas, a cuidar a personas que están súper high, pero así tremendamente en ketamina, en ácido, en un montón de cosas, y nosotros los ayudamos a que su viaje sea más espiritual, más terapéutico, más soportable. Bueno, todo esto son parte de los universos de la reducción de daños. Después, todavía parte del tema de política de drogas, está el tema de los modelos de regulación. Karina sabe mucho sobre eso. En algún momento yo les recomiendo que tengan pláticas con ella extensivas sobre todo el tema de los clubes canábicos, qué tipo de modelos existen en cuestión como de autocultivo y oferta de cannabis específicamente, pero también para cada droga hay un montón de modelos. Hay modelos de producción sustentable, indigenista, con miras a lo autóctono, por ejemplo en el tema de la cocaína en Colombia. O sea, lo que quiero decirles un poco con esta primera plática es lo amplio que es este universo y la cantidad de cosas que hay para estudiar, y eso es lo que es tremendamente emocionante, que no tanta gente lo está haciendo. Es como si nosotros fuéramos los pioneros de un mundo absolutamente gigantesco. También dentro de
los modelos de regulación está el tema de los New Research Chemicals, los nuevos químicos, que es este tema de que todos los días aparecen nuevas drogas ahora, y entonces no saben cómo hacerlas ilegales, porque no puedes estar digamos, actualizando la constitución de un país cada 2 días. Entonces, ahí también este tema es muy interesante. Está el tema de la dark web. Seguramente ustedes también han escuchado un montón de eso, cómo conseguir drogas en el internet. Es un mercado gigantesco. El tema del narcomenudeo, el tema de la aportación, el tema del consumo, de los tipos de consumo, de herramientas para consumir. O sea, wow, es gigante. Después de eso nos vamos al tema 2 del universo de las drogas, que se llama la bioquímica de las drogas. Ahí vamos a hablar sobre todo lo que significa un psicodélico a nivel neurotransmisores, a nivel bioquímico, a nivel ecológico. Por ejemplo, los psicodélicos se dividen a nivel bioquímico en 3 familias. Están los triptaminas, están las fenilitelaminas y están los disociativos. Cada uno de estos es por sí mismo una familia gigante. Entre las triptaminas están el LSD, el DMT, la psilocibina de los hongos, un montón de sustancias que ustedes conocen muchas veces como psicodélicos, las feniletilaminas como el peyote, el MDMA, el 2CB, y muchos nuevos research chemicals como de los que les había hablado ahorita. Están también los psicodélicos disociativos como el GHB, la salvia divinorum, y un montón de sustancias como la ketamina, que están también ahí como entre anestésicos, disociativos y psicodélicos. Entonces, bueno, esto también nos lleva al tema de la ecología de las drogas, es decir, dentro del nicho todavía de la bioquímica de las drogas, qué tipo de amenazas existen alrededor de todas estas sustancias. Por ejemplo, muchas plantas nativas triptamínicas están bajo amenaza, muchas plantas nativas feniletilamínicas están bajo amenaza, como el peyote. Muchas de ellas muchos son animales, como el sapo, que está siendo extraído, el bufo alvarius, que está siendo extraído de México de manera masiva. Todo esto habla de una ecología de las drogas, es decir, hay un consumo de psicodélicos, pero ¿qué tanto estamos consumiendo de una manera consciente? ¿Qué tanto afecta a los ecosistemas nuestro consumo? Por ejemplo, hay todo un tema de la ecología de la ayahuasca, ¿no? De que en qué momento se cosecha la ayahuasca. Si se corta la ayahuasca demasiado joven, la ayahuasca lo que hace es un afianzador de la tierra. Lo que hace la raíz de la ayahuasca es sujetar la tierra para que la lluvia no erosione demasiado la selva. La ayahuasca, junto con otras 3 lianas, que cada una de esas lianas es sagrada, es un afianzador del terreno selvático, y si se cosecha muy joven, muchas áreas de la selva se erosionan mucho más fácil, lo cual termina en árboles caídos, termina en áreas que no deberían ser pantanosas, convirtiéndose en pantanosas. Y otro efecto además de eso es que pues la ayahuasca no alcanza a polinizar. Entonces, si la cortas demasiado joven, pues tampoco le das tiempo de reproducirse. Entonces si cortas la ayahuasca joven, estás armando un mega desmadre. Tienes que esperar a que floree al menos una vez. Recomiendan cortarla después de 3 floraciones, lo cual son como unos 5 años de vida para la ayahuasca. Entonces, pues sí es necesario respetar a esta plantita. La ecología del peyote, la extracción de especies nativas, bueno, así, por ejemplo, una cosa que mucha gente no sabe es sobre el tema de la ecología del MDMA. El MDMA es una sustancia extremadamente codiciada en los mercados europeos. Aquí donde estoy, en Berlín, el MDMA es como la droga de preferencia. Hay MDMA en todas partes, pero uno se pregunta, ¿y de dónde carajos alimentas una producción tan gigantesca de MDMA? Pues se alimenta especialmente de ciertos tipos de árboles que contienen ciertos tipos de sustancias que son desgraciadamente no demasiado abundantes.
Entonces, bueno, uno de los problemáticas ahí muy, muy fuertes es que muchas de las sustancias que están en boga se obtienen de recursos naturales que de hecho no son necesariamente infinitos. Entonces, también tenemos que empezar a preguntarnos cómo se combate este tipo de fenómeno, cómo se puede hacer frente a, porque también hay opciones para hacer MDMA que no vienen desde una planta, sino que vienen desde otro tipo de químicos, son más caras, pero son más sostenibles. Otro tema también muy fuerte ahí es el tema de las fumigaciones de cultivos a través de la prohibición y cómo estas fumigaciones ponen en peligro muchas de las áreas ecológicas de muchas plantas, como la cocaína, y el simple hecho de que esa planta pues es además una planta sagrada para el pueblo, pero eso no es parte de este tema. El tema de la contaminación psicodélica, es decir, los residuos que se generan a través de fabricar psicodélicos como el LSD, como el MDMA, como la ketamina. Hay residuos ácidos sumamente contaminantes que literalmente pues, para que no se vea que se hizo algo ahí, se tiran al mar, al río, a la tierra y contaminan de maneras importantes, ¿no? Entonces, bueno, estos son como dos de los temas más formales, que más flojera dan si no estás más metido en el tema de la política y de la sostenibilidad pero si están más metidos en el tema de la filosofía y la sociología, entonces vienen los otros dos grandes temas que seguro les podrán interesar más. Uno de ellos es el tema del uso de drogas, los diferentes tipos de usos. ¿Qué usos existen? Como les repito, cada uno de estos temas es así por sí mismo una enciclopedia, pero los voy a ir rápido también dentro de los usos. Está, por ejemplo, el uso recreativo, uno de los más conocidos. Se dice que hasta un 84% del uso a nivel mundial es recreativo sin ser uso problemático. Es decir, un 84% del consumo de sustancias psicoactivas es sano, entre comillas, es decir, no causa mayor problema, las personas son felices consumiéndolo, no hay problemática familiar y no hay problemática psicológica. Entonces, cuando hablamos de que un 84% del uso de drogas realmente no es problemático, a uno se pregunta, y bueno, ¿por qué carajos están prohibidas las drogas? Pero bueno, esa es la gran pregunta que todos nos hemos hecho a lo largo de 120 años. Después también tenemos el uso, dentro del uso recreativo se encuentra el uso ritual subjetivo, que es básicamente cuando ustedes se van a la montaña, al desierto y consumen sustancias psicodélicas y generan sus propios rituales, sus propios ritos. Este es un fenómeno muy bonito porque ha generado una cantidad enorme de autorritualización y de reinterpretación de los ritos. Está el uso festivo, que es pues, los raves, los festivales, que también es un cierto tipo de uso ceremonial, es un cierto tipo de uso mágico, mítico, religioso, pero son religiones modernas, ¿no? Es decir, hay un psicólogo muy famoso de aquí de Europa que se llama Ben César, que él habla sobre cómo las conexiones psíquicas entre las personas que consumen drogas y bailan al mismo beat son impresionantemente elevadas, a tal punto que estas personas suelen padecer menos enfermedades mentales, cáncer, tendencias a suicidios. Entonces esto habla de que, bueno, puede ser que detrás de todo este uso festivo no solo haya diversión, también hay calidad de vida, ¿no? Y también hay una búsqueda mágico-religiosa por un significado. Después nos acercamos al tema del uso ceremonial, que es extensísimo. El chamanismo, la brujería, las religiones que usan drogas como el Santo Daime en Brasil, la iglesia nativoamericana en Estados Unidos, estas son religiones aceptadas que usan drogas como parte de sus rituales. También, y entonces, bueno, el tema de la ritualidad y de las ceremonias es uno de los temas en los que yo me he especializado por muchos años. Es un tema extensísimo. Es una cuestión también de decir, bueno, ¿qué es un ritual? ¿Cómo se caracteriza una ceremonia? ¿Qué es una ceremonia? ¿En qué tipo de espacio se necesita para que exista una ceremonia? Ahí yo siempre hablo mucho de que
no importa qué sustancia consumes, lo único que importa es si tu consumo sacraliza a la sustancia. Y esa es una de las cosas que yo siempre digo en los temas de reducción de daños en las conferencias y así, como de, si ustedes sacralizan el uso de su sustancia, entonces ustedes la están consumiendo bien. Porque sacralizar una sustancia significa dosificarla bien, no consumirla de manera excesiva, consumirla siempre bajo un esquema en el que ustedes conozcan un ritual que les haga sentir mejor, que haga que potencien la capacidad de la sustancia y su estado alterado de conciencia. Y en este sentido, bueno, pues eso nos lleva también al tema de la ritualización subjetiva, pero en este caso pues hablamos de cómo los chamanes han generado nuevos tipos de ceremonias que ya no solamente se localizan en poblaciones antiguas, sino que se expanden hacia millones de técnicas conjuntas, como por ejemplo ahora ustedes podrán ver muchos de las ceremonias de ayahuasca hablan de ícaros y cantan ícaros que son canciones en español o en inglés, así súper cursis y bonitas, y que te quedas, ¡ay, qué chulo! Y esos no son ícaros, ¿no? O sea, no son ícaros como al menos lo que hace 50 años eran ícaros, pero ahora son los nuevos ícaros, y así sucesivamente estamos transformando constantemente el universo del uso ceremonial, y eso es una maravilla, a mí me parece una belleza. También, además del uso ceremonial, tenemos el tema de la reducción de daños dentro del tema de los usos, como por ejemplo los contextos recreativos en la reducción de daños, los contextos subalternos, es decir, contextos subalternos se refiere a la reducción de daños en poblaciones vulnerables, las personas que utilizan heroína y que viven en la calle, todas las técnicas que existen para ayudarles. Por ejemplo, yo aquí estoy en un café que está al lado de un centro que se llama Fixpunkt, que es un centro donde las personas van a inyectarse heroína mientras los cuida una enfermera. Y bueno, o sea, eso se podrá ser juzgado por muchas personas, especialmente dentro del ámbito psicodélico, que no se relaciona tanto con la heroína, pero pues dentro del tema de la reducción de daños todo se vale, ¿no? Es decir, si encuentras maneras de sobrevivir y de que no sea tan invasivo, tan insano, pues vamos por ello. Otro tipo de uso es la terapia, las terapias con psicoactivos, que también es un tema extensísimo y bellísimo. Todas las terapias que están surgiendo, terapia con MDMA para estrés postraumático, terapia con LSD, terapia con metanfetamina para déficit de atención, las nuevas terapias con marihuana para tratamiento de cáncer, para tratamiento de convulsiones. O sea, hay un montón de cosas así que se están descubriendo sobre los usos médicos de cada una de estas sustancias todavía ilegales, pero que seguramente en poco tiempo comenzarán a legalizarse. Y nosotros como pioneros pues nos toca también hacer mucha investigación sobre eso, ¿no? Sobre cuáles son los potenciales, cuáles son las capacidades de cada una de estas sustancias de cambiar la vida de personas que antes tal vez no lo sabían. Por ejemplo, Bob Wilson, el fundador de Alcohólicos Anónimos, en los 60, 70, él pidió permiso al gobierno americano para que le dejaran utilizar LSD para el despertar espiritual de las personas en Alcohólicos Anónimos, y no se lo permitieron. Es interesante que una persona como de un background cristiano, que de hecho es bastante radical en su cristianidad, haya admitido que el LSD tiene un potencial tan grande para brindar un significado espiritual a la vida de las personas. Y bueno, eso nos lleva al último tema dentro de la parte de usos, que es dependencia y uso problemático, que es todo el universo de las adicciones. Ahí yo solamente les voy a hablar para los que no conocen la anécdota del Parque de las Ratas. El Parque de las Ratas es un experimento que cambió toda la perspectiva del universo de las adicciones. Fue creado por David Nutt, un psicólogo poca madre que yo conozco personalmente, que es de Inglaterra, y a finales de los 80s, principios de los 90s, David Nutt decidió cambiar un poco la dinámica del experimento aquel de poner ratas en jaulas y darles heroína en agua, o darles agua sola, y obviamente pues las ratas en sus jaulas pues se volvían adictísimas a la heroína o a la cocaína o a lo que sea. Y entonces David Nutt se quedó, bueno, vamos a cambiar el experimento, y lo que hizo fue
crear una jaula para ratas, pero una jaula poca madre, güey, así una jaula VIP. Entonces lo que hizo David Nutt es ponerle a las ratas un montón de compañeras y compañeros sexuales, un montón de juegos, un montón de espacio, plantitas, o sea, un lugar que las ratas dijeran, wow. Y adivinen qué pasó. Pues las ratas no tocaron el agua con heroína. O si la tocaban, después ya no la querían otra vez. Entonces el tema ahí es que ahí cambió toda la dinámica de lo que entendemos por adicciones. Las adicciones no son un poder que tienen las drogas sobre nosotros, sino es una debilidad psíquica que tenemos las personas que crecemos en entornos vulnerables, en entornos violentos, en entornos difíciles. Cuando tu entorno es difícil, cuando no tienes buena comunicación con tu familia, cuando no tienes buena comunicación con tu entorno, cuando no te gusta el lugar en el que vives, cuando todas estas cosas se conjuntan, es mucho más posible que te vuelvas dependiente a una sustancia que si vives en un lugar que te gusta, si hay buena comunicación, etcétera. Entonces, eso es bien importante tomarlo en cuenta, porque siempre que ustedes trabajen con drogas y en algún momento alguien les dice, ay, pero no, te vas a volver adicto, acuérdense de siempre sacar el parque de las ratas, porque a mí me ha salvado durante 8 años y ha justificado siempre mi labor frente a personas que son muy, muy cerradas frente al tema, ¿no? Y bueno, esto nos lleva finalmente al tema que a mí me compete y ya casi se me va a acabar el tiempo, pero bueno, es el tema de la antropología psicodélica, ¿no? Que pues básicamente es un tema hermoso, gigantesco, que tiene que ver con cómo empezaron a utilizarse las drogas, qué tipos de razones existían atrás del uso de las drogas hace 5,000 años, hace 2,000 años y en la actualidad. ¿Cuáles son las interpretaciones filosóficas de los estados alterados de conciencia? ¿Qué significan? ¿Realmente hay alienígenas? ¿Realmente hay una Matrix? ¿Qué es todo esto, no? ¿Qué es todo esto de cuando te metes un jalón de DMT y estás flotando por el ciberespacio cósmico alienígena, que estás viendo un reflejo de ti mismo o estás viendo un reflejo de los multiversos? Todo esto pertenece al campo de la antropología psicodélica y son estudios que tienen que ver con qué es el estado alterado de conciencia. Un primer punto sobre esto, yo les voy a mencionar yo soy actualmente una de las únicas personas en el mundo que conoce y sigue el trabajo del fundador de la antropología psicodélica. Mi objetivo en este círculo de estudios es, de hecho, promover su investigación, su trabajo y convertirlos a ustedes en antropólogos psicodélicos, porque es un movimiento hermoso que surge a principios de los años 60 con el investigador Alan Colt, un antropólogo de la Universidad de Berkeley, que en el momento en el que él era un doctor en antropología de Berkeley, que de repente llega a una conferencia justo cuando el LSD empezaba a tener problemáticas sociales por culpa de Timothy Leary y por culpa de Ken Kesey y de Nick Cassidy y de la generación post-beatnik, que básicamente lo que estaban haciendo era llevar LSD en tanga por el desierto de Colorado, y entonces pues obviamente todos los gringos estaban así de ¿qué carajos es esto, no? O sea, como tienen estos cuates vestidos como locos y están tirando LSD por todas partes y se encueran y nos gritan. Entonces ellos empezaron a poner en contra a la sociedad americana contra los psicodélicos, y esto generó muchos problemas. Muchas veces nosotros culpamos al gobierno americano, pero también, aunque obviamente el gobierno americano hizo un montón de jaladas, los hippies tuvieron una gran parte de la culpa en cómo fueron extremadamente contestatarios, muy poco organizados, muy anarquistas y ¿saben? Una cosa que yo he aprendido a lo largo de mi carrera como antropólogo de drogas es que si uno llega a un salón y se pone a gritar, nadie te escucha, güey. Y esa es una de las cosas que tenemos que aprender como grupo, ¿no? Si vamos a hacer esto, lo hacemos bien, nos organizamos bien, porque ir y gritar, no, ustedes no saben, esto es la neta, y ustedes están dormidos, o sea, insultar a la gente, forzarla
a querer cambiar sus estados normales de conciencia, obviamente no funciona. Entonces, bueno, Alan Colt se estaba enfrentando a todo esto, es decir, Timothy Leary, todos estos cuates haciendo como parafernalia psicodélica y poniendo a la sociedad en contra de los psicodélicos, y él de repente en una conferencia pasa frente a toda la gran comunidad de antropólogos de Estados Unidos y Europa y declara que antes de estudiar a otras culturas, deberíamos estudiar nuestra mente en estados alterados de conciencia, porque solo así íbamos a entender lo que significa ser antropólogo, porque para entender la mente del otro, primero tenemos que desestructurar nuestra mente, y solo podemos desestructurar nuestra mente desestructurando nuestro ego a través de sustancias psicodélicas. Y aquí es cuando de repente toda la comunidad antropóloga se queda, por un minuto se quedaron como, ay güey, esto suena chido, pero después que pasó ese minuto, se quedaron, no, pues este güey, no podemos aceptar esto, ¿no? Es decir, y entonces lo bajaron del podium, le quitaron su doctorado, lo olvidaron, y él escribió un libro, y después de escribir un libro, él ya sabía que tenía cáncer y se murió. Y todo esto pasó a lo largo en 8 años. Él murió a los 38 años y es una de las figuras más incomprendidas y más olvidadas en el tema de la psicodelia. Sus investigaciones fueron inspiración para Terence McKenna y para muchos de los investigadores que sí intentaron hacer las cosas bien. Terence McKenna, algunos lo adoran, yo no tanto, la verdad. Me parece que todos vamos a tener ahí como materiales de discusión excesivos sobre quién sí hizo investigación y quién nada más estaba ahí como hablando súper chido. Terence McKenna yo creo que hablaba muy bien, pero pues mucho de lo que dice es ciencia ficción. A fin de cuentas, si yo empiezo a decirles ahorita, muchachos, cuando ustedes fuman DMT, esas líneas que ven son energía de los campos cuánticos y son aliens, y esta energía viene de los aliens y de la inteligencia superior de las Pléyades. O sea, tal vez sí, pero tal vez no. Y es importante que cuando entramos en el ámbito de la investigación psicoactiva seamos escépticos. No nos lancemos a todas las explicaciones que veamos ahí por todas partes, porque primero que nada, recuerden que cuando ustedes consumen cualquier psicodélico, una de las primeras cosas que se desestructura de nuestro ego es la racionalidad. Intentar explicar a la psicodelia a través de la racionalidad es una contradicción. No podemos realmente intentar entender este fenómeno con nuestra razón, pero podemos aproximarnos a entenderlo. Entonces, hay que intentar no formular verdades universales, nunca decir que tenemos o sabemos la razón, y siempre estar abiertos a descubrir nuevos panoramas, ¿no? Puede ser que nosotros seamos solamente el injerto de una célula en un ser gigantesco, puede ser que no seamos nada y que las sustancias psicoactivas no sean nada. Todo es válido. No, es importante en este sentido no entrar en debates con personas, y esto se los digo porque eso me ha costado amistades y tiempo. y hay muchos puntos de vista. Por ejemplo, en México la antropología psicodélica es muy espiritual. Si yo hablo con la mayoría de ustedes, yo estoy casi seguro que si hablamos de ácido o si hablamos de ayahuasca o de peyote, yo estoy casi seguro que la mayoría de ustedes me van a dar explicaciones o sensaciones espirituales, así de no, yo sentí que veía a Dios, mientras que aquí en Europa, por ejemplo, si tú hablas con la gente sobre qué vieron en ácido, casi nadie te va a dar una perspectiva espiritual. Casi todo el mundo te va a decir, wow, no, pues yo estaba así viendo las fractales, ¿no? Así, y ellos no le dan un símbolo espiritual a los fractales, son solo imágenes, o es solamente pasársela bien. Entonces, eso no me lleva al punto que yo quería justamente llegar, que es el tema de la experiencia psicodélica. Este es uno de los temas más novedosos que se han generado en cuanto a antropología psicodélica. Yo, junto con algunos otros investigadores, somos como los propositores principales de esta teoría o de estas teorías.
las he estado presentando aquí en Europa en los últimos meses. El próximo mes la presentaré en la conferencia que se llama Beyond Psychedelics, que significa, bueno, como después de los psicodélicos, es en República Checa. Y bueno, esta investigación lo que intenta hacer es abrir todo un panorama hacia cuáles son nuestras posibles experiencias cuando estamos high. Y aquí es una parte en la que, después de que yo hable sobre esto, yo quiero abrir micrófono para que compartamos, para que ustedes me digan si sí se identifican, con cuáles se identifican, porque el chiste es abrir debate. Y bueno, yo lo que les cuento un poco sobre esto es que además, dentro del tema de la antropología psicodélica, la experiencia psicodélica es uno de los temas más controversiales porque pertenece a un tema que se llama la antropología de la experiencia. La antropología también tiene como, por ejemplo, antropología psicológica y psíquica, antropología chamánica, antropología religiosa, antropología mítica, y todo esto estudia como los símbolos. Por ejemplo, dentro del tema de antropología moderna de la psicodelia está el tema, por ejemplo, de la realidad virtual de Brian Dugan, que es así como de, ustedes ya no tienen que consumir LSD, sino se ponen un kit de realidad virtual que los lleva por mundos psicodélicos virtuales. Esto fue propuesto por Brian Dugan, que es un loco de la virtualidad y la psicodelia. También está una máquina que se llama Lucy 3, que te da rayos de luz y que te hace alucinar sin consumir sustancias. Entonces, hay un montón de cosas, pero la antropología de la experiencia es muy controversial porque básicamente es bastante subjetiva. Es decir, ok, podemos ser objetivos respecto a la tecnología, los mitos, las religiones, los efectos, pero es muy difícil ser objetivo y estudiar las experiencias. ¿Qué nos pasa en los estados alterados de conciencia? Y a mí me gustaría que este círculo tuviera muchas reflexiones respecto a eso, porque eso es el futuro de este tema. El futuro de la investigación con drogas es entender la experiencia psicodélica, porque a través de eso podemos sacarle más y más provecho, ya sea para razones terapéuticas, lúdicas. Entonces, bueno, les cuento un poco cuál fue mi investigación. Lo que yo hice fue una investigación de 4 años, entrevistando a personas alrededor del mundo, preguntándoles básicamente cuáles eran sus experiencias más, o sea, cuáles eran sus símbolos dentro de sus experiencias con psicodélicos. Por ejemplo, si ustedes están tomando MDMA y de repente voltean a ver a la persona que tienen al lado y se quedan, wow, así siento un amor enorme por esta persona y siento que esta persona realmente es lo más importante para mí ahora. En ese momento están teniendo una experiencia simbólica de un cierto tipo. Entonces yo lo que hice fue catalogar los tipos de experiencias simbólicas que existen, y después de eso, pues platicar con la gente sobre cómo se sentían respecto a esto, para ver si agregamos más, si quitamos, etcétera. Por ejemplo, entre las temáticas está el tema de la antropología, la experiencia estética. Por ejemplo, cuando ustedes consumen mezcalina, peyote, y de repente ven el desierto y sienten una profunda, se conmueven profundamente porque el hermoso, o con los hongos, ¿no? Que se ven las montañas respirando y se quedan así de wow, qué belleza, y que esto les puede cambiar la conciencia, es decir, les puede hacer cambiar cómo se sienten sobre el mundo. Una de las cosas importantes es que esta teoría se basa en cómo cambiarte a ti mismo, cómo te puede transformar la experiencia psicodélica. Si ustedes logran generar experiencias cúspides, en la antropología de la experiencia se llaman Erlebnis, que es en alemán, que significa experiencia única, la experiencia. Es cuando tienen una experiencia que
no sé, seguramente les ha pasado que de repente están bailando en alguna fiesta o están con una persona que les mueve el tapete cañón y de repente sienten así que algo les cambia para siempre dentro de ustedes. Esas son las experiencias significativas que cambian para siempre tu realidad. Entonces, nuestro objetivo es cómo podemos hacer que las sustancias psicodélicas se dirijan hacia esas experiencias, pues utilizando símbolos. Entonces, bueno, como les comenté, el primer símbolo es la estética, la belleza, la experiencia estética. El segundo símbolo es el símbolo de la espiritualidad. Esa es la experiencia mística, la disolución del ego, la elevación, la iluminación. Es cuando ustedes ascienden a otros planos y se quedan, no manches, yo no soy nada, yo estoy unido a la conciencia cósmica, mi cuerpo se disuelve. Estas sensaciones de unidad con el todo, de comunicación con el todo, con el universo, estas son las experiencias místicas. Después están las experiencias religiosas. Las experiencias religiosas es cuando se comunican con un ente específicamente religioso. Puede ser que de repente tengan comunicaciones con ángeles, con Jesucristo, con Buda, con Ganesh, con símbolos religiosos, que de repente ustedes están en un estado de conciencia que sienten que se están comunicando con seres sagrados. Estas son las experiencias religiosas. Están las experiencias extáticas, que son experiencias de extremo placer. Terence McKenna le encantaban estas experiencias que eran así de disolución del cuerpo a través del placer extremo, así de wow, así, esta unión con el todo me genera tanto placer que me disuelvo, es una belleza, es delicioso. Después tenemos la experiencia psicodélica o psiconáutica, que es aquella experiencia del navegar la conciencia. Ya no tiene tanto que ver con navegar el universo o navegar a los dioses, sino tiene que ver con navegar tu propia mente, meterte dentro de tu mente y ver qué hay ahí, ¿no? De repente es cuando justamente empiezas a ver fractales y empiezas a navegar a través de señales eléctricas y de neuronas y empiezas a ver redes y tejidos, y esto es una experiencia psicodélica. Se relaciona mucho también con el tema de la geometría sagrada, ¿no? Está la experiencia empatogénica, que es la experiencia que se lleva a cabo con la relación con otros seres, la comunión, el amor, la unidad con otras personas, específicamente con seres humanos. Es cuando te sientes realmente unido a otras personas. Está la experiencia analítico-recolectiva, que es la experiencia cuando entras en eventos del pasado o eventos tuyos así viejos que tú puedes ver y analizar sobre ti mismo y que te cambian la vida también. Está la experiencia catártica, cuando bailan, ríen, lloran, y esto les hace cambiar y les hace sentir que acaban de liberar algo. Esto pasa mucho en ceremonias, por ejemplo. Está la experiencia enteogénica, que es la comunicación específica con las plantas, cuando entran en el espíritu de las plantas, cuando entran en el espíritu del peyote, en el espíritu de la ayahuasca, y hablan con la planta, se comunican directamente con los espíritus de las sustancias, o con el espíritu de la marihuana incluso. La experiencia disociativa, que es cuando se les va el cuerpo, cuando se les sube el muerto. Bueno, ya finalmente quería hablarles solamente de una última experiencia que es bien importante, que es la experiencia psicotomimética, que es conocida como el mal viaje, que es, hay mal viajes que te cambian la vida y que son realmente hermosos, ¿no? Así son tan poderosos que cuando sales del mal viaje te sientes increíblemente bien, así de wow, me dio tanta inseguridad, me sentía tan nada, me sentía tan mal, y de repente cuando regresas es así de no manches, amo la vida, me amo a mí mismo, qué belleza. Entonces, la experiencia psicotomimética también es re importante, ¿no? Es decir, aprender a manejar el mal viaje. Bueno, estas son algunas de las múltiples experiencias que existen, experiencias simbólicas, experiencias sagradas, y bueno, yo nada más les quería contar entonces que parte de lo que ahorita estamos haciendo aquí en Berlín, yo estoy trabajando con una asociación que se llama Minds, que es una asociación
que trabaja específicamente con terapia psicodélica, con facilitación de psicodélicos, y lo que estamos haciendo es diseñar procesos experimentales para que las personas tengan sus viajes a la medida. Vamos a suponer, ustedes llegan y se quedan, no, pues saben que yo quiero una experiencia con LSD que me brinde una sensación de estar conectado conmigo mismo, y entonces como a través de cuestionarios para entender los símbolos de las personas, nosotros queremos diseñarte tu viaje para que, por ejemplo, si tú eres una persona religiosa, tú tengas símbolos y personajes alrededor de ti que caractericen lo religioso. O si tú eres una persona más escéptica y no te gusta tanto la espiritualidad, pero te gusta mucho la estética, tal vez te ponemos música clásica con unos cuadros de Van Gogh, y para que te viajes así bien intelectualmente. Es decir, parte de lo que queremos hacer aquí es también intentar empezar a entender cuáles son los potenciales de la medicina psicodélica, ya no solamente para curar gente, sino para mejorar la calidad de vida de las personas. No tienes que estar enfermo para sanar. Y eso es uno de los problemas del término de medicina psicodélica, ¿no? Que es como de, bueno, pues, o sea, si vas a tomar psicodélicos cada vez que estés deprimido o así, pues suena bien, pero personalmente yo recomiendo los psicodélicos más cuando estás listo para empezar una nueva etapa de tu vida, cuando estás listo para conocer a una persona con la que quieres comprometerte a una relación, cuando estás listo para un viaje a otro país y quieres salirte un poco de tu realidad. Es decir, yo creo que hay muchos usos para la psicodelia, y tenemos que empezar a ver cuáles son sus potenciales y cómo podemos ponerlos en práctica, ¿no? Este investigador lo que hizo fue empezar a estudiar los ritmos neurales junto con la experiencia psicoactiva, y él se dio cuenta de que la influencia es masiva. La música para la experiencia psicodélica es sumamente importante, especialmente conciertos psicodélicos. Por ejemplo, al parecer, ciertos tipos de sustancias reaccionan más a la música que otros, o al menos a ciertos tipos de frecuencias. Este investigador lo que hizo, por ejemplo, fue comparar la reacción de las personas a las diferentes frecuencias con diferentes drogas, y por ejemplo, mientras que la ibogaína era la sustancia con mayor recepción a los ritmos a los ritmos como de bases, o sea, a los ritmos de bases, no de bases musicales, sino de bases instrumentales, bases acústicas, como por ejemplo la ibogaína reaccionaba mucho a tambores, a palos chocando, a ritmos así como pac, 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 pac. Yo soy músico, entonces yo una de las cosas que me acuerdo que me encantaba hablar sobre la música era esto de que la música se divide en 3 grandes niveles, ¿no? El nivel rítmico, el nivel melódico y el nivel armónico. El nivel rítmico representa la materia, el cuerpo. El nivel melódico representa la mente, la conciencia, y el nivel armónico representa la espiritualidad, la unidad. Es bien interesante porque justamente cada droga al parecer tiene una interacción con estas bases. Por ejemplo, la ibogaína reacciona más con lo rítmico, el MDMA reacciona más con la mezcla de lo rítmico, lo melódico, el LSD reacciona más con lo armónico. Es decir, cada droga al parecer tiene una interacción con diferentes escalas y diferentes frecuencias musicales, y yo creo que nos queda un montón que aprender sobre eso, porque apenas están empezando a hacer las investigaciones más así como formales, y wow, así los resultados son una locura, güey. Es decir, el peyote requiere por lo menos unos 20 años de maduración para alcanzar su mejor potencial reproductivo. 20 años, es una sustancia
es una de las sustancias psicodélicas menos sostenibles, es decir, no puedes realmente sostener una población de millones de personas consumiendo peyote cuando el peyote crece tan lentamente. Entonces sí, necesita por lo menos unos 20 años para lograr floraciones potentes, es decir, empieza a florar desde los 8 o 9 años, pero necesita alcanzar un cierto nivel de madurez para que su floración sea suficientemente poderosa, es decir, sacar suficiente polen, etcétera. Mucho de lo que se recomienda, seguramente ustedes ya lo saben, pero si alguna vez van al desierto, nunca extraer el peyote desde la raíz, sino cortarlo con un hilo a ras del suelo, dejar la raíz y todavía un cacho del peyote cortado para que vuelva a crecer, porque el peyote tarda solamente como 1 o 2 años en recuperar su cabeza. Entonces, por fortuna, si aprendemos a consumir así, no hay tanto riesgo. El problema es que adivinen quiénes son los que no quieren consumir así: los huicholes. Yo por eso a veces luego de repente me peleo con el idealismo indigenista, que es así como de, no, pero la defensa de los pueblos huicholes. Ok, sí, pero también aguas con idealizar. Una de las grandes peleas es que los huicholes consumen el peyote arrancándolo de raíz, porque según ellos esa es su tradición y así debe de ser, pero al hacerlo están generando un montón de problemáticas, obviamente especialmente al mezcladas con el consumo de sustancias que tenemos nosotros. Si solamente ellos estuvieran consumiendo, pues podrían arrancarlo de raíz y no hay tanto problema, pero así si con nosotros consumiendo también y con todas las personas mestizas arrancándolo también para efectos de pomadas y cosas así, pues lo ponen mucho más en riesgo. Se les ha olvidado el beneficio del sacrificio interior y de que muchas veces el verdadero secreto de los psicodélicos está en saber sacrificarnos y en saber que muchas veces la experiencia no va a ser lo más divertido, pero que cuando salgamos de ahí vamos a ser más fuertes, más sabios, más inteligentes, más conectados. Y yo creo que esa es una de las razones por las que aquí se está olvidando mucho la psicodelia. Hay movimientos espirituales que traen a chamanes de México, de Perú, y que te cobran un ojo de la cara por tomar o por una ceremonia. De verdad, o sea, se va mucho hacia el lado de la comercialización y la gente que consume drogas, pues consume principalmente estimulantes, ¿no? Aquí la metanfetamina, el MDMA, la cocaína, pues son lo que toma la gente, y el MDMA ya yéndose hacia lo más hippie, buena onda, güey, porque todavía mucha gente lo ve como demasiado soft, y sí es así como de órale. Y bueno, sobre la percepción que hay sobre México y sobre las plantas, también yo diría, no se sabe mucho. Falta un montón de información, falta un montón de cultura. Es más, se los digo, yo estoy en una maestría con casi puro latinoamericano, porque mi maestría es en español. Es una maestría de investigación intercultural dirigida a latinoamericanos. Y en mi grupo, cuando yo hablo sobre que mi tema de investigación son las drogas, te lo juro que todos me voltean a ver como de, a este güey seguro es bien junkie, güey. Así de, es impresionante el nivel de falta de cultura sobre drogas que tiene la gente en general. A veces, como yo llevo trabajando esto tantos años, de repente ya pues todos mis círculos de amigos y así, pues eran más o menos informados y así, de repente uno tiene la ilusión de que el mundo está cambiando, pero cuando realmente sales y te das cuenta de que la gente no sabe nada y que todos lo siguen estigmatizando como, no, pinches drogadictos, y el LSD se te mata las neuronas, y, o sea, de que te quedas de, no, pues, o sea, la gente de plano no está informada. Yo creo que todavía estamos en la etapa en la que lo más importante es volvernos ejércitos de información, pero hacia la pregunta de cómo cambiar o cómo cambiar la situación para la comunidad canábica, pues yo creo que justamente lo que falta es más seriedad.
es un poco como la gran metáfora para mí ahorita es Colombia, que lo que Colombia hizo fue decir, bueno, vamos a hacer movimientos canábicos súper formales, así súper bien organizados, con gente bien profesional, en donde los que salían a hablar a los escenarios públicos eran personas de traje que parecían así, neta, como pinches magnates de los startups gringos, y que te quedabas así de wow, así, estos güeyes lo que están haciendo es romper las estigmatizaciones de la comunidad, metiendo a gente bien pro, para que la comunidad se vea más lúcida. O sea, la comunidad que fume y que haga lo que sea, y eso está poca madre, pero si el objetivo es cambiar la opinión de las personas que están en contra, se necesita más seriedad, se necesita más aproximación estratégica. Bueno, les agradezco muchísimo, Karina, te agradezco muchísimo, les mando un abrazo a todos y nos vemos pues en otras pachequeadas, en otras aventurillas.